Le ruego por favor que inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos das, Padre bendito. Gracias, Señor, porque al despertarnos nosotros vemos tantas cosas bellas que tú hiciste con nosotros. Nos has dado un sueño reparador, Padre bendito, y nos regala un nuevo día. Un nuevo día, Padre bendito, donde nosotros salimos a buscar de ti, Padre Santo. Salimos a buscar esa respuesta, Señor, que tanto hemos tenido porque a ti te las hemos preguntado. Y llevamos nosotros acrecentada esa fe en ti, Padre bendito, que ese día tú nos vas a hablar a través de las circunstancias, Padre bendito, y de tu misma palabra. Padre Santo, este momento lo entregamos en tus manos, Señor. Te entregamos nuestros corazones, Padre bendito. Te entregamos nuestro entendimiento, Padre Santo, y todo argumento, Señor, lo entregamos cautivo, Señor, para que tu palabra, Señor, esa palabra que es vida, entre y nos enseñe, Señor. Y también, Padre bendito, te rogamos a ti que esa palabra tuya sea una semilla que se siembre en nuestros corazones y dé ese fruto que tú deseas. Gracias, Señor. Gracias. En las últimas reuniones, desde la última vez que estuvimos con el pastor, estuvimos viendo la parte de Mateo 23 y Lucas 11. Con él vimos la parte de Lucas donde nos hablaba, en esa parte donde Jesús le hablaba a los doctores de la ley, a los escribas y a los fariseos. Y recordando un poco, él les decía que agregaban a la palabra cosas que ni ellos mismos podían cumplir. Luego continuamos la siguiente semana en la enseñanza, viendo cómo nosotros muchas veces tratábamos de desligarnos de esto pensando que eso no era para nosotros, pero cómo a través de las cosas que el Señor nos está mostrando y está haciendo con nosotros, nos muestra que nosotros estamos involucrados de eso. También mirábamos que qué teníamos que hacer nosotros para que sencillamente nunca le agregáramos esas cosas que son nuestras, de nuestra carne a la palabra, y que no permitía que la palabra como tal fuera vida. Y llegábamos al punto donde teníamos que tener una rendición total de nosotros mismos, buscar una comunión de Él y la dependencia total. Pero veíamos, por ejemplo, que cuando uno empieza a agregarle a la palabra, es porque no está creyendo en Él. Porque uno le quiere dar una mano a Él, por si las moscas, y empieza a colocarle ese tinte que va en el sello de las cosas cuando uno comienza a manifestar las cosas que le pide que uno haga. Entonces uno, por ejemplo, encuentra en Génesis 2, por favor, vamos a Génesis 2, 16, 17. En Génesis 2, 16, 17 nos dice en su palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la palabra clara, sencilla y transparente que le está dando al hombre cuando lo crea en el Edén, en el huerto. Pero si nosotros miramos en mismo Génesis 3, 2, 3, encontramos lo siguiente, Génesis 3, 2, 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué encontramos en Génesis 2, 3, 2, y específicamente en el versículo 3, frente a lo que el Señor les había dicho en Génesis 2, 16 y 17? Le añadió. Y le está añadiendo dos cositas.
no tocaréis para... O sea, existía la posibilidad de morir o de no morir. Y adicionalmente, le está diciendo es que puede morir si toca, etc. Y ahí todos conocemos de ahí en adelante las cosas que pasaron y todo lo que el Señor nos ha venido enseñando para que sencillamente volvamos a lo que es la perfección. Cuando uno agrega, como en este caso, situaciones muy propias a la palabra deja de ser transformadora, porque la persona empieza a recibir cargas que no son. Y es cuando en determinado momento a nosotros nos ven como personas que hablamos, pero no cumplimos lo que predicamos, siendo que su palabra es viva y transformadora. La palabra de por sí, cuando entra en el corazón de la persona, va haciendo su obra. Entonces, si nosotros, ya conociendo esto, empezamos a encajarnos y empezamos a estudiar, a conocerle y a entenderle, y a mirar las cosas que realmente Él quiere con cada uno de nosotros, y sin añadir absolutamente nada, empiezan a saltar dudas en nuestra mente, como por ejemplo, si ya conozco y he estudiado su palabra, ¿será que Dios a mí me ha llamado para algo? ¿Será que realmente hay un propósito de Dios en mí? No, yo no le comparto a nadie porque a lo mejor no estoy preparado para eso. O la otra parte es cuando nosotros empezamos a estudiar y empezamos a preguntarle a Él. Y Él nos va contestando. He ahí la importancia de las preguntas. Cuando nosotros empezamos a estudiar y empezamos a tener una relación con Él, ¿qué mejor que preguntarle a Él por cada una de las situaciones? Si es que queremos estudiar algo y queremos aprender, pues le preguntamos esas cosas que nosotros no entendemos o queremos que Él nos enseñe. Si estamos viviendo una situación determinada que a lo mejor es dificultosa para nosotros, no es preguntarle a las personas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué esta situación se me está presentando? Sino es preguntarle a Él, y Él nos va a enseñar y nos va a mostrar su propósito. Muchas veces, cuando nosotros empezamos a tener dificultades por las mismas circunstancias sociales donde nos desenvolvemos y que nos tocan a nosotros, empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos y a preguntarnos los unos a los otros. ¿Por qué no tengo trabajo, por ejemplo? ¿Y por qué otros sí tienen? ¿Por qué nuestro punto de referencia no debe de ser el mundo ni las demás personas? Nuestro punto de referencia debe de ser Cristo Jesús, porque Él es lo perfecto. Y Él nos tiene en completo control y está desarrollando en nosotros algo que Él lo va a llevar completamente a cabo. Y a medida que van pasando las circunstancias, el tiempo, de seguro que nosotros vamos a ir entendiendo el por qué las cosas se fueron presentando así. Entonces, cuando estas preguntas van dirigidas a Él, en esa relación que tenemos, vamos a ir descubriendo cosas, como por ejemplo, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Y cuándo debo desarrollar? Por favor, acompáñenme a Hechos 9:1-6. ¿Ya lo tenemos? Hechos 1:6. Perdón, Hechos 9:1-6. Disculpe.
encontramos en Hechos 9, 1 al 6, cuando la palabra nos dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué encontramos en ese pasaje que acabamos de leer? ¿Quién me ayuda? De las cosas que puede ver en lo que acabamos de entender. ¿Sí? Que hay un hombre que va con un propósito propio, pero el trayecto Dios cambia. A ver, la hermana dice que hay un hombre que va con un propósito propio. Y en el trayecto, digamos que se encuentra con Dios. Y todo va a cambiar, ¿sí? En el primer versículo, ahí narra cómo es el corazón de Saúl. O sea, la condición emocional de él. O sea, a pesar de que él iba con un poco de prisa acá, respirando una amenaza de muerte. Lo que era Saúl, digamos, la actividad que desarrollaba y cómo la desarrollaba. Esa parte es supremamente importante para que la tengamos, porque ahorita la estamos viendo, pero más adelante nos vamos a devolver ahí. Y es la condición de lo que hacía Saúl y cómo lo hacía. ¿Quién más nos quiere ayudar? ¿Sí? Pues yo veo aquí que hay dos, hay dos haceres, dos formas de hacer las cosas. Una es Pablo haciendo su propio hacer, y la otra en el versículo 6, ya él está preguntando, entonces, ¿qué debo hacer? O sea, lo que estaba haciendo ya como que empieza a desaparecer. El Señor le dice, entra y se te dirá qué hay que hacer. Entonces yo veo que no hay dos haceres, sino realmente para el hombre existe un hacer. El hacer de Dios, correcto. En particular, ¿qué encontramos como algo común y característico en el pasaje que acabamos de ver? Dentro de ese encuentro de Saulo con el Señor. ¿Cómo se inicia ese encuentro? ¿Sí? Saulo tenía un sentimiento y era de muerte y persecución hacia los discípulos. Esa era su labor. Eso era lo que tenía que desempeñar. Entonces va camino a Damasco y el Señor le hace un llamado y lo sorprende tirándolo al suelo, ¿sí? Donde le dice, ven a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Nosotros no somos los que buscamos a Dios, Él es el que nos busca a nosotros. Dios nos busca a nosotros lo buscamos. Pero miremos que ahí encontramos algo en común. ¿Cómo se inicia esa relación entre ellos? ¿Pero por medio de qué? De preguntas. De preguntas. Miren las importancias de las preguntas. Empieza todo. ¿Por qué me persigues? ¿Ya? Y ahí empieza completamente todo el desarrollo de lo que conocemos de la vida de Pablo. Miremos ahora Hechos 8, 26, 39. Hechos 8, 26, 39 dice,
un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cadacé, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Otro pasaje hermoso que nos enseña el propósito que va llevando una persona. Aquí, ¿qué encontramos? A un Felipe que ya ha estudiado la palabra, que ha sido tocado por el Espíritu Santo y que oye la voz de Dios y es enviado. ¿A dónde? Él no sabe. Él sencillamente empieza a actuar. En su actuar, el Señor le dice, acércate a tal parte. Y ahí encuentra al eunuco que está leyendo la palabra. Y ahí vuelve y se dan las mismas características. Es el propósito que tiene Dios con ellos, el llamado que tiene. Anteriormente con Pablo y ahorita está con Felipe. Y empieza con preguntas. ¿Pero entiendes lo que lees? Y ahí arranca esa respuesta. Y si todos vamos a ver en particular, vienen las preguntas, pero en ninguno de estos casos la respuesta la da el hombre. Es Dios mismo el que le va respondiendo a cada uno lo que le va preguntando. Y vamos a mirar el tercer personaje. Este ya no va, vamos a Job, no va de acuerdo a un llamado, sino él es un hombre conocedor de Dios y que quiere aprender de Dios. Él quiere conocerlo y que le enseñe. Job, versículo 1 y 2. Job, capítulo 1, versículo 1 y 2. Capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Todos hemos leído en su momento la historia de Job. Un hombre justo y temeroso de Dios. Un hombre que buscaba de Dios y dependía de Dios. Pero vemos que de un momento a otro todo le cambia a Job. Rápidamente empieza a perder todo. Su familia, su salud y todas sus pertenencias. Y él, dentro de este proceso de buscar y de pretender entender que conocía a Dios, tiene momentos de queja,
momentos de crítica a Dios, se reúne con sus amigos, es cuestionado por ellos, ¿qué pasa esto por esto? Y habla de cosas en determinado momento porque él creía que conocía a Dios. Es un hombre que quiere estudiar, que quiere aprender, porque a pesar de las circunstancias, siempre iba donde él. Entonces, viendo todo esto, nosotros, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer ante una situación para saber realmente si estamos estudiando la palabra o estamos atendiendo un llamado? Debemos de buscar de Dios y preguntarle a Él todo, las cosas que tenemos que hacer y adicionalmente, ¿qué es lo que queremos aprender? En estas circunstancias, Dios va a hacer algo supremamente hermoso. Nosotros vamos a ver lo que Él está haciendo a nuestro alrededor. Y Él nos va a invitar a que nos unamos a Él para las cosas que Él está haciendo. Y lo más bello es que Él no va a salir ni va a utilizar cosas que nosotros no entendamos. Él va a utilizar nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestras actividades diarias, inclusive la misma situación que estamos viviendo para enseñarnos y para mostrarnos cuál es el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Entonces, si Él nos va a hablar en nuestro propio lenguaje, en nuestra propia actividad cotidiana, en nuestros propios estudios y nuestra propia profesión, ¿va a ser difícil entenderlo? No, porque sencillamente va a ser rápido que nosotros vamos a ir entendiendo cada una de las cosas. Y aquí es cuando vemos nosotros que empieza con Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo iba detrás de una función. Y él le pregunta, ¿y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús. De una vez se le presenta. Inmediatamente, ¿qué empieza a pasar en Pablo? Empieza a haber un desarrollo interno de esa naturaleza divina que todos tenemos y empieza a fluir. Felipe, en el versículo 27 y 28 de Isaías, de Hechos, Felipe, en el mismo capítulo 8, versículos 27 y 28. En el 27 dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ahí que vio Felipe, cuando él se vio, está encontrando que viene un hombre temeroso de Dios, y que busca, y buscando de él ahí el Señor se la está mostrando y lo está llevando y lo va llevando a paso a paso. Primero que todo lo ve, le muestra, le permite que él observe, y una vez que le permite observar y darse cuenta de lo que está haciendo, ese se acerca. Y es cuando le pregunta e inicia esta relación. En las mismas cosas, Dios no utilizó cosas diferentes a las que estaba haciendo ni Pablo ni Esteban.
Y vamos a ver qué pasa con Job. Vamos al en el versículo 1 encontramos que él era un hombre justo y temeroso de Dios. Ahora vamos a mirar el versículo 5. Versículo 1, 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Anteriormente, los versículos nos muestran de que los hijos hacían fiestas. Y en esas fiestas, aquí viene la parte del versículo 5. Pero entonces, vamos a mirar cuáles son las circunstancias y en qué lenguaje le estaba hablando. Job era una persona que conocía de Dios por medio de las circunstancias. ¿En qué época fue Job? Job, se habla que el país de Uz queda al oriente del río Jordán, en una parte desértica. Más o menos, esta situación se desarrolló en la época de los patriarcas. Puede ser paralelo a Abraham, a Isaac o a Jacob. Pero lo importante de esto es que en esa época no existía la ley. Job, aún así, buscaba de Dios y conocía de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de las mismas circunstancias de la vida misma con que él estaba. Él atribuía cada una de las cosas a un Dios soberano. En esa época, el líder de la familia, el padre, hacía las veces de sacerdote. Entonces, por eso, él siempre buscaba tener su hogar limpio y hacía estos holocaustos buscando que todo aquello que hubiera ocurrido indebido en su hogar dentro de estas reuniones fuera limpiado y fuera perdonado por Dios. Son las circunstancias de conocimiento de Job. Ya veíamos lo mismo de Pablo. Pablo era un hombre, un fariseo, entregado, disciplinado, que inclusive en el comienzo del pasaje, él se acerca al sumo sacerdote y le pide cartas, autorización para continuar la persecución por el pueblo cristiano. Él era un convencido de eso, porque esa era su profesión y así lo habían educado, porque él tenía grandes estudios y un gran estatus y él pensaba que eso era así. Entonces él cumplía a cabalidad con su creencia. Esteban, ¿qué pasó con Felipe? Felipe viene. Ya ha habido este Pentecostés donde el Espíritu llega a ellos y él encuentra cuál es el significado de sus cosas y empieza a actuar en obediencia. ¿Esto qué nos enseña? Que tanto al uno o al otro Dios utiliza exactamente las circunstancias que nosotros estamos viviendo para buscar un propósito en ellos. Muchas veces nosotros pensamos que el estudio que nosotros tenemos o la profesión no puede ser útil para las cosas de Dios. Pero Dios nos ha venido preparando desde antes de que nosotros nazcamos, porque hay un propósito en él. Y todas las cosas que nosotros vamos haciendo a través de la vida, Él nos va a entregar de una manera su preparación para que cuando nosotros sintamos y le conozcamos que Él nos va a utilizar, empezamos a poner a su disposición todo este tipo de cosas. Y esto va para cualquiera, no hay ningún tipo de estudio, ni para el operario, ni para el carpintero, ni para el médico, ni para el contador, ni para el ingeniero, ni para el profesor. Cualquier profesión es una herramienta que el Señor nos ha venido dando, que en su momento vamos a colocar al servicio de Él. Entonces, cuando nosotros vemos en estas circunstancias que Él está utilizando
las cosas de Pablo, las cosas de Felipe y las mismas de Job para enseñarle, entonces nosotros nos preguntamos, bueno, sí Señor, ya sé qué es lo que tú quieres que hagas y cómo quieres que lo haga. Y él continúa dentro de su proceso de preguntas. A Pablo le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y en Job hay algo supremamente hermoso. Si nosotros vamos a los versículos 38, ahí vamos a encontrar, después de todo el proceso que ha vivido Job, con sus amigos, con él mismo, del conocimiento que él creía tener de Dios, de las quejas, de los reclamos, porque hay partes donde inclusive Job dice que por qué los demás sí prosperan y en cambio él, que ha sido un hombre justo y temeroso de él, están pasando estas circunstancias. Entonces ahí es cuando actúa el Señor con Job, en el capítulo 38. ¿Qué encontramos en el capítulo 38? Preguntas. Ayúdenme con varias preguntas de las que hay ahí, en el capítulo 38. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? ¿Quién es este que pone su sabiduría con palabras tan... Pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Ya se la habían volatado, disculpen. Otra pregunta. Versículo 4. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Otra pregunta. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella por fe? O 28. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Y si vamos al capítulo 39, encontramos preguntas. Dios haciéndole a Job: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las hierbas cuando están pariendo? Otra pregunta, versículo 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Y ahí, en este versículo 38, 39, 40, encontramos preguntas. Pero aquí viene una pregunta. ¿Job contestó? Ninguna. ¿Qué tipo de preguntas le estaba haciendo Dios a Job? Cerca de la creación. Cerca de la creación. ¿Y por qué le estaba haciendo preguntas acerca de la creación a Job? Correcto, porque Job, por medio de la creación, se daba cuenta de que había un Dios todopoderoso, que a él se debía, y por eso era que él lo adoraba, buscaba de él y hacía holocaustos y buscaba ser justo, de acuerdo a lo que él había colocado en su corazón. Son preguntas acerca de la naturaleza que él empieza a ir haciendo. Pero hay algo en particular, no hay respuestas. ¿Pero qué está ocurriendo en Job? Está siendo enseñado. Que esa naturaleza interna, divina que había en él, empieza a desarrollarse y empieza a tener un desenvolvimiento completo. Y él empieza a entender cómo es que Dios le está enseñando y cómo lo hace. Y nos lleva en la parte del versículo 42 del mismo Job, capítulo 42. Dice, respondiendo, ya después de todo esto que ha pasado, responde Job y le habla y dice: yo conozco que todo lo puedes. Ahí está reconociendo la omnipotencia de Dios y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
reconoce su omnisciencia. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendí. Cuando Dios no es el que nos enseña, cuando nosotros nos ceñimos a escuchar una enseñanza, sin ir a buscar su palabra, sin profundizar y sin buscar qué es lo que Él nos está dando, de pronto empezamos a hablar de un Dios que no conocemos. Siempre que nosotros escuchemos a alguien que nos está hablando, es bueno tomar nota, luego ir y en el tiempo que le dedicamos a él, empezar a estudiar. Y ahí el Señor nos va a revelar y van a pasar dos cosas. Nos va a profundizar esa enseñanza que recibimos, o por qué no, nos puede mostrar que la persona que nos estaba enseñando a lo mejor estaba diciendo algunas cosas equivocadas. Y ahí empezamos nosotros a hablar de un Dios que conocemos, porque Él se nos está revelando a nosotros. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te vi. Qué lindo, te preguntaré y tú me contestarás. ¿Alguna vez le has preguntado al Señor algo? No te preocupes que Él te va a contestar. ¿Por qué esa situación o ese empleo que tanto necesitabas en el momento en que fuiste a entrar le fue dado a otra persona? Por decirte algo muy normal y natural que nos puede ocurrir a diario. Algún día, más adelante, Él nos va a mostrar por qué ese trabajo no fue para nosotros. Si íbamos a hacer un viaje, ¿por qué de un momento a otro el viaje fue cancelado? Él nos lo va a mostrar más adelante. Y lo más importante, que Él nos va a ir respondiendo esas preguntas. Señor, ¿quién eres tú? Enséñame a conocerte. Señor, enséñame a entenderte. Enséñame a deleitarte en ti. Y Él nos va a ir llevando a conocerlo, a que nos deleitemos y a que encontremos en Él cada una de estas cosas tan hermosas que Él tiene para nosotros. Y así, una vez que nosotros vamos conociendo completamente todo esto, como lo veíamos con Pablo, él empieza a buscar de Él y empieza a mirar cada una de las cosas. Porque Dios permite que nosotros nos enfoquemos en el hacer de Él. Porque cuando nosotros nos enfocamos en el hacer de Él, esa esencia o esa naturaleza divina que hay en nosotros, esa parte de Él se empieza a desarrollar. Y cuando empieza a desarrollarse, es cuando empieza a sacar eso de nosotros que hay, que Él colocó su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza que Él colocó de Él en nosotros, que es de Él, es la que nos hace líderes naturales. Y si somos líderes naturales, porque somos parte de Él, quiere decir de que todo lo que Él nos va a ir dando, nosotros tenemos que irlo entregando. Si de gracia recibimos, vamos dando de gracia. Porque uno muchas veces dice, yo no soy líder. ¿Por qué? Líder no es solamente aquel que le comparte a 5, a 10, a 20 o a una congregación. ¿Y qué hablamos del padre que le comparte a los hijos? O el esposo a la esposa, o la esposa al esposo y la esposa a los hijos. Es un líder que Dios colocó. Pero bueno, alguien me diría, pero ¿y si yo soy soltero? No importa, tienes novia. Y una de las cosas hermosas que se debe compartir en ese noviazgo es el enriquecimiento en la palabra de Dios. O el compañero de la oficina. Cuando todo este tipo de cosas se van dando, es cuando nosotros entendemos cómo Él empieza a actuar en nosotros.
porque nosotros sencillamente hemos aprendido a escucharlo. Nos está enseñando, le estamos conociendo, le estamos entendiendo y Él nos está preparando una persona que en su momento nos la va a colocar para que nosotros le transmitamos eso de una manera pura, clara, sin añadiduras, así como Él mismo nos la ha venido enseñando. Ahí es cuando nosotros vemos cómo se van haciendo las cosas. Y ahora, ¿cuándo lo hacemos? Miremos a Pablo 9, 10, 19 en Hechos. En 9, después de que le ha sucedido esto a Pablo, aquí ya entra otro personaje en escena. El personaje se llama Ananías. Y Ananías, por lo que nos muestra la palabra, es una persona que ha sido enseñada por el Señor, que tiene de Él, y miremos lo que nos dice el pasaje, Hechos 9, 10, 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Estaba listo. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí estamos viendo cómo el tiempo del Señor es el preciso, porque Él ya había preparado a Ananías para eso. Y Él no lo manda como gancho ciego, comúnmente. Le dice exactamente las instrucciones: vaya a tal dirección. Le dice la dirección exacta. Ahí va a encontrar a una persona que está orando. Y él, que lo conocía, dice: Señor, pero si Él es el que los persigue, imagínense qué va a pasar conmigo. Y no te preocupes, que Él va a ser instrumento mío. Esta parte es supremamente hermosa, sobre todo cuando nosotros entendemos que es Dios el que prepara el terreno y el que nos envía. Y que cuando Él es el que nos está enviando, no va a haber impedimentos. Pueda que tengamos dificultades, pero son dificultades que Él ha colocado para nuestra enseñanza. Si Él nos dice que vamos a cierto sitio, ¿por qué tenemos que entrar a preocuparnos de determinadas cosas para cumplir con este cometido? Como por ejemplo, ¿con cuánta plata voy? ¿Dónde me quedaré? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Cuándo iré? ¿Cuándo vendré? Eso no es lo importante. Lo importante es que tengamos completamente claro que Él nos ha preparado y que Él nos está enviando. Porque si Él nos preparó y Él nos envió, Él a cada una de las partes donde nosotros vamos a llegar, va a empezar a ordenar completamente las cosas que nosotros necesitamos. Allí encontraremos el techo, la dormida, la comida, el alimento y, ¿por qué no?, hasta el regreso, si es que de pronto no fuimos solamente con el tiquete de ida. Eso cuando
de pronto nos toca movilizarnos a una ciudad diferente. Si de pronto nos enviase a ir a hablarle a alguien a un sitio peligroso y tenemos la certeza que Él fue, no nos preocupemos, que Él nos va a llevar y nos va a traer. Peor es que nuestras emociones y nosotros, sin estar preparados y sin ser el tiempo de Él, no le preguntemos y Él no nos ha dado la respuesta y arranquemos. Pues a lo mejor vamos a pasar dificultades y vamos a decir de que bueno, que es que las cosas del Señor son complicadas y son difíciles. No, pueda que sean un tanto difíciles, pero no causan sufrimiento, dan un gozo total. Y en Felipe vemos también exactamente que pasa lo mismo. Él ya una vez que está con él, le habla y entonces Felipe encuentra y el eunuco se le desarrolla completamente esa parte divina de Dios y empieza a buscar y le contesta de uno. Y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice Felipe, si crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, listo, lo bautiza, y luego que lo bautiza el otro queda preparado y arranca Felipe para Etiopía, el único para Etiopía, y Felipe continúa en otro sitio desarrollando las cosas del Señor. Vemos en los tres pasajes como sí todos tenemos un propósito, porque Dios utiliza las circunstancias y nos está llevando. Pero para que hablemos una palabra clara, sin ningún tipo de añadiduras, sin ningún tipo de cosas que hagan que se vuelvan carga y que a las personas se les dificulte entrar a continuar en este acompañamiento del Señor. Porque la palabra es vida. Y hay algo más importante, cuando también estamos aprendiendo, Él nos enseña que si tenemos un grupo, dejemos que las personas pregunten, pero no nos adelantemos a darle la respuesta, porque Él nos va a preguntar y la respuesta la va a encontrar Él mismo en la palabra. Y Él mismo, esa respuesta que va a encontrar, se va a desarrollar de una manera tal que nadie después le va a decir lo contrario, porque Él la está leyendo ahí. Pero mire que hay algo supremamente hermoso en esto. Dios los prepara a ustedes, Dios me prepara a mí, Dios prepara a un grupo de personas en el camino de Él y nos hace parte del cuerpo de Él. ¿Y sabe para qué? Nos hace partícipes del cuerpo, para que nos cuidemos unos a otros, para que oremos unos por otros, y para que si en determinado momento nosotros vemos que alguno de nosotros de pronto está actuando de una manera indebida para llevar la palabra de Dios y le está colocando su firma, nosotros entremos y actuemos. Él nos ha dado algo que es la exhortación, pero la exhortación es algo diferente a lo que de pronto hemos comprendido nosotros. A mí personalmente, a ratos me da temor cuando de pronto alguien me dice, uy hermano, en el nombre de Dios tengo que exhortarlo. ¿Ya? Y empieza con un poco de cosas que a lo mejor terminan haciéndolo sentir a uno mal. ¿Qué es exhortar, por ejemplo? ¿Qué significa la palabra exhortar? Si alguno tiene un diccionario, vamos a mirar qué es la palabra exhortar. Exhortar. Inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. Inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. Inducir con palabras y ruegos a que deje de hacer algo. Ahí no está hablando de imposición. ¿Tú encontraste algo, Oscar, de exhortar? ¿No? Entonces, por ejemplo, como yo encuentro en exhortar, además de lo que nos acaban de leer, consolar, alentar, rogar, aconsejar, exhortar, estimular. Es una capacidad sobrenatural dada por Dios para ayudar a fortalecer al débil, para alentar al que duda,
para sostener al abofeteado, afirmar al que vacila, consolar a los turbados y estimula a los que flaquean. No se usa una amonestación áspera, sino dulce. La palabra de Dios dice que la blanda respuesta calma la ira, quita la ira. No nos está diciendo que si alguna persona en determinado momento está haciendo las cosas no como el Señor nos ha dicho que lo hagamos, nos levantemos y lo censuremos. No, nos está diciendo tráelo en amor y háblale. Pero aquí viene algo, si la persona está haciendo algo equivocado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Traerla, mostrarle a la luz de la palabra, y si la persona de pronto es que ahí no está preparada, pues Dios nos está diciendo, prepárala, enséñale, para que cuando continúe enseñando, no le siga colocando este tinte a las cosas. En la Biblia nosotros encontramos a una persona que maneja muy bien esta parte de la exhortación. Es Bernabé. Bernabé encontramos en Hechos 4:36. Ahí nos dice quién era Bernabé. Dice Hechos 4:36. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Hijo de consolación, exhortador. ¿Nos acordamos de Pablo? Pablo, Ananías lo deja en Damasco. Él sigue estudiando, sigue compartiendo con los discípulos. Pero a Pablo le comienzan a suscitar una serie de cosas que las vemos más adelante en el capítulo 9, más abajito de lo que hemos leído. Los griegos, los mismos fariseos, lo tildaban de renegado, de traidor. O sea, ya no podía estar con ellos, porque era traidor. Pero los discípulos de Cristo, gracias. Los discípulos de Cristo le tenían miedo. Decían, no, este hombre es malo, es peligroso. Él de pronto quiere venir a infiltrarse. Con eso conoce la lista de todos los que somos cristianos y facilito para él. Entonces aparece Bernabé y se da cuenta de lo que Dios está haciendo con Saulo. Y va y se reúne con el grupo de discípulos que estaban al frente de la obra del Señor en Jerusalén. Y lo lleva y les cuenta todo lo que el Señor está haciendo con Saulo. Y va y busca una reconciliación con ellos e integra a Saulo al grupo. Y la palabra dice que Saulo iba y venía, estaba con ellos. Y esto se debe a la exhortación amorosa que hizo Bernabé. Ese pudo haber quedado callado. Los demás lo estaban juzgando. Con razones o sin razones estaban equivocados. Y él logra ese empalme. Después de que viene el ajusticiamiento de Esteban, hay una persecución sobre todos los cristianos y ellos salen completamente regados. Y cada uno va cogiendo por diferentes ciudades. Y unos llegan a Antioquía. Y en Antioquía, como la palabra se le estaba dando exclusivamente a los judíos, ahí empieza a enseñársela a los griegos. Empiezan los gentiles. Y ellos empiezan a estudiar la palabra de Dios. Y empiezan a entender y se comienza a conformar un grupo supremamente grande de discípulos de Cristo. No nos olvidemos que en Antioquía es donde se conoce la primera vez el nombre de cristianos. Entonces llegan las voces a Jerusalén.
Y en Jerusalén dice, pero si ellos no son judíos, ¿qué está pasando allá? No, hay que decirles que dejen eso. Y mandan a Bernabé. Y llega Bernabé y se da cuenta del mover de Dios en ellos. Y él inmediatamente, ¿qué empieza a hacer con ellos? Los alienta, los empuja, sigan adelante, firmes. Ese es el camino. Y se da cuenta que ahí hay un material bastante grande, que él va a necesitar personas para trabajar con ellos. ¿Y saben de quién se acuerda? De Pablo. Y viene por él y se lo lleva. Y empieza a vivir una serie de etapas con Pablo. Pablo era el ayudante de Bernabé. Y posteriormente, y empiezan a hacer viajes. Y al cabo de los días, al cabo de los años, Bernabé termina siendo el ayudante de Pablo. Eso es exhortación y consolación. Pablo, en uno de los viajes, se lleva a Juan Marcos. Y hay problema entre los dos. Y los problemas se solucionan muy fácil cuando no hay entendimiento entre dos personas que están exponiendo la palabra de Dios. Pues anulemos uno. Unos dicen que a Marcos le dio miedo el viaje y se devolvió. Pero si uno comienza a estudiar la palabra, de pronto era que a Marcos Pablo lo tenía en el sitio equivocado, porque era el compañero de él el que llevaba las maletas, el que hacía esto y hacía lo otro, y Marcos, ¿qué era lo que quería? Hablar la palabra de Dios. Él quería eso. Entonces sencillamente no se entendió con él y se abrió. ¿Y Bernabé qué hace? ¿Cómo cree que se fue Marcos? Mal, aburrido, triste, desconsolado. Él va y lo busca. Él le dice, tranquilo, venga por acá, esto y lo otro, y lo prepara. ¿Y qué pasa al cabo de los tiempos? ¿Qué dice Pablo en una de sus cartas? ¿Qué habla de Marcos? ¿Qué útil le es para el Evangelio? Dios nos dice que como hermanos nos cuidemos unos a otros. Nos ha mostrado que su palabra es viva, pero también somos carne. En cualquier momento, nosotros podemos empezar a colocarle nuestra firma al mensaje de Dios. Pero si alguno de nosotros se da cuenta, Él nos está diciendo, en amor, llama, coméntale y enséñale si está equivocado. Si alguien lo hirió, consuélalo y levántalo. Si se siente que no tiene eco en su vida, muéstrale que hay una respuesta para él. Eso es exhortación. Y es el amor de Dios. Si todos nos cuidamos, nunca viviremos el paisaje de los fariseos. No seremos hipócritas, porque no le colocaremos añadiduras a la palabra. Y la palabra la expondremos de una manera natural y será vida para las personas que la están escuchando. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a complementar las cosas que el Señor les ha venido diciendo a ustedes con el mensaje que hoy hemos manejado. Por favor, escuchamos las cosas que el Señor acaba de manejar. ¿Nadie se anima? ¿Sí? Pues yo pienso que Pablo creía que él estaba haciendo las cosas bien y que él estaba guiado por Dios, pero en realidad no estaba haciendo su propio parecer. Hasta cuando el Señor, él conoció realmente quién era Jesús y entonces ya tuvo un convencimiento y cambió totalmente su forma de enseñar, ya no persiguió más porque ya sabía que era uno de ellos. Siempre que nosotros estamos en Dios, podemos pensar que las cosas que estamos haciendo son las adecuadas y a lo mejor las hacemos bien, pero solo hasta que Él esté manejando el control de nuestras vidas es que las vidas empiezan a ser encausadas. ¿Sí? Yo creo que todos tenemos un llamamiento de Dios. Eso lo tenemos claro, ese llamamiento, cuando
no es naturalmente y no, Dios nos enseña que es Él. La hermana nos dice que todos tenemos un llamado, pero que tenemos que preguntarle a Él de cuál es ese llamado y cómo tenemos que hacerlo. Que mientras tanto, el temor va a reinar, y es cierto. Pero es claro que cada uno de nosotros estamos siendo enseñados para enseñar. Estamos recibiendo para dar. Pero para poder hacer esto, necesariamente, nosotros tenemos que siempre ir a Él a preguntarle. Lo que pasa es que me llama la atención que la palabra hace con relación al desarrollo del discípulo. Y pienso que cuando Pablo es alcanzado, cuando estos hombres son alcanzados, ellos en un inicio empezaron a hacer las cosas como Dios les iba diciendo, les iba como desenfocando. Sin embargo, creo que el Señor es institucionalizado, instituida la iglesia, y es como un propósito. Que en la iglesia, todos los miembros, todos los discípulos del Señor, tengamos esa oportunidad de crecimiento. Es cierto que dependemos de Dios totalmente, ¿sí? Pero para no incurrir en los errores que tenemos, en el querer ser independientes, necesitamos aumentar las autoridades. ¿Y quiénes son las autoridades? Pues aquellas personas que son más maduras en cuanto al conocimiento, en cuanto a lo que Dios ha venido dando. Y creo que ese es de gran ayuda para nosotros, los miembros de la iglesia, porque necesitamos que a través de la palabra, unos con otros, vayamos siendo constituidos en esa iglesia que Dios quiere formar. Esa es la forma en que Dios como que propicia el terreno para que seamos iglesia, para que seamos uno en él. Correcto, hermano, es cierto. Nosotros, de una manera independiente, fácilmente vamos a caer en nuestra propia carne y a colocarle ese tinte, esa firma a la palabra de Dios. Por eso estamos aquí reunidos como un solo cuerpo. Y Dios por eso nos da a cada uno esa gracia de Él sobrenatural para entender cuando nuestro hermano está haciendo las cosas como no deben de ser, y nos enriquecemos uno a otro. Mire, nosotros tenemos que tener una humildad total para poder recibir la exhortación. La palabra de Dios en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y el pobre de espíritu es aquel que todos los días sabe que necesita más y más, que no ha llegado a su punto. También nos dice su palabra en Romanos, nos dice que nosotros seamos transformados a este siglo con la renovación de nuestro entendimiento, para así encontrar la buena voluntad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre estaremos prestos a ir modificando ese conocimiento que tenemos de Dios e ir creciendo. Y Dios nos va a colocar a cualquier persona. Si nosotros tenemos la humildad para escuchar a la persona, no por la característica dignataria que tenga, porque sea pastor o porque maneja un grupo, etcétera, reconocido, sino sencillamente porque sea una persona enseñada por Dios, Dios utiliza a esa persona para venir a mí y decirme en qué momento me estoy equivocando. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Sí? Yo veo que Dios conoce perfectamente el corazón, conocía el corazón de Pablo. Y Pablo, aunque estaba equivocado, creía plenamente en lo que él había estudiado y se preparaba y hacía lo que él creía que estaba bien defendiendo las cosas de Dios. Y al defender las cosas de Dios iba contra lo verdadero de Dios sin saberlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo mismo que ha hecho con nosotros también. Dios, Jesús se le presenta en el camino y le dice: ¿por qué me persigues? Un día nosotros estuvimos creyendo y buscando a Dios en lugares diferentes. Dios nos saca de lo tradicional del mundo a una iglesia cristiana. Nos va perfeccionando cada día más y ya estamos preparados para ir a hacer ese propósito de Dios igual que Pablo. Así es.
conforme los principios, conforme a las enseñanzas que nos ha dado. Entonces, nosotros, para poder contestar sus preguntas, por ejemplo, ¿dónde estábamos? ¿Qué conocíamos antes? Pues debemos prepararnos para ese propósito, pero Él no nos prepara, no nos manda sin prepararnos. Entonces, si dependemos de Él y la dirección viene de Él, podemos cumplir el propósito. O Él es. ¿Sí? Yo veo en la parte de las preguntas que hablaba al comienzo del hermano, yo me volví un poquito a la historia, a Génesis, y me di cuenta, pues viendo ya la gente sabe, Génesis 1 y 2 como Dios manifiesta solamente quién es Él cuando hace la creación. Se lo manifiesta al hombre y solo le dicen, pero no le hacen ninguna pregunta. Y el hombre está puesto ahí en medio de la creación perfecta. Y por una pregunta en Génesis 3:1 sale esa perfección. ¿Cómo que Dios os ha dicho? Sale esa perfección. Pero veo como Dios, por medio de una pregunta otra vez, primero un llamado, llamó al hombre en Génesis 3:9 y después le lanza una pregunta. Él dice, ¿dónde estás tú? Para volvernos a su propósito perfecto del que había salido. Ahora yo me hago una pregunta, ¿será que yo estoy escuchando las preguntas que Dios me sigue haciendo para volvernos otra vez a su propósito perfecto? Dios coge a Adán en el sitio donde estaba y lo que estaba haciendo para volverlo a traer. Cuando nosotros preguntamos y estamos compartiendo la palabra de un discipulado, es hermoso cuando se pregunta, pero no para nosotros dar la respuesta, sino para que la misma persona encuentre la respuesta en la palabra de Dios. Porque muchas veces, si yo pregunto y respondo, estoy dando una forma de pensar mía o lo que Dios me ha hablado. Pero cuando Dios le empieza a responder a la persona y la persona empieza a manifestarlo, yo enriquezco eso que Dios me había enseñado anteriormente. Sí, así es. Tengo dos textos. Tengo 1 Corintios 8:2. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Y el otro es Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, ¿qué estaba pasando desde el principio? Evita agregó. El agregar ya es incredulidad. Si al César agrega algo, no me está creyendo algo. No sé, así recibo para dar, como lo dice Hebreos 4:2. Recibo de él para expresar quién es él, darlo a conocer, sin agregarle nada, sin inventarle nada, ya vas a ser como aquel que dejó de creerle, dice, ya no hay verdad en él, sino de suyo habla. Entonces siempre hablar verdad de Dios y no de lo nuestro. Correcto. Y hay otra cosa importante. Cuando nosotros nos preparamos para ir a hablarle a alguien, antes de emocionarnos por ir a hablarle a esa persona, tenemos que acudir a Él para ver qué es lo que Él quiere que nosotros le llevemos. Porque ¿cuál es la situación que en ese momento se está viviendo? Y eso es lo que permite que Él siga fluyendo en cada uno de nosotros. ¿Alguien más? Ya para terminar. Sí. Para mí es importante que Dios a través de todas sus enseñanzas nos exhorta a que tenemos que prepararnos, que tenemos que venir a reunirnos como cuerpo y asistir pues a los grupos de estudio para poder también enriquecer lo que de pronto ya tenemos con las otras personas, de lo que Dios les va mostrando a las otras personas, que son como un complemento a lo que tal vez no hayan podido percibir. Correcto. Siempre Él quiere que nosotros lo busquemos y estemos estudiando, no importa la edad que tengamos ni los años que llevemos, siempre hay una palabra fresca y nueva
y un tesoro escondido que nos va siendo revelado. Queremos saber por qué, cuál es nuestro llamado, o para qué nos está enseñando Dios, preguntémosle. Queremos saber cómo es, preguntémosle. Me llama la atención que Saulo tenía una mala reputación ante mucha gente. Y Ananías se lo expresa al Señor. Le dice, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén? Pero aunque Saulo tenía una mala manera de hacer las cosas, eso no significaba que no tenía comunión con Dios. Porque antes dice que Dios lo ha escogido porque he aquí, él ora. Entonces, aunque muchas veces uno todavía no refleja muchas cosas de Dios, cuando uno está en comunión es más fuerte el propósito que Dios tiene para uno. Y sí, aunque muchas veces vean la gente muchos errores en mí, que uno todavía le falta, no sé qué, es realmente más fuerte ese propósito y es necesario mantenerse en oración, porque Dios escogió a Saulo porque tenía comunión, más no porque sus hechos reflejaban totalmente a Dios. Claro. ¿Y quién puede decir de nosotros que no puede tener unas características muy particulares que a lo mejor a las demás personas no les gusta? Pero esa relación con Dios, tú lo dices, es la que nos va mostrando. Dios nos va mostrando y nos va quitando, nos va mostrando y nos va quitando. Y es lo que nos va a permitir llegando. Por eso es que nos permite que nos exhortemos unos a otros, entendiendo que la exhortación es edificación, no es regaño. Es ayudar a que la persona se siga levantando. Por favor, inclinamos nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este bello tiempo que tú nos das, Señor. Ahí está tu palabra, Señor. Síguenos enseñando, Señor. Permite, Señor, que cada día, Señor, venga a nuestra mente y llévanos a la fuente, Padre bendito. ¿Qué quieres que nosotros profundicemos, Señor? ¿Y qué quieres, Señor? Que nosotros a diario, Señor, vamos entregando para que esa hermosa obra tuya fluya en cada uno de nosotros, Señor. Padre bendito, te rogamos que seas tú uniéndonos como tu iglesia, Padre bendito. Que entre los que estamos hoy aquí reunidos, Señor, como cuerpo tuyo, la coinonía sea total, Padre bendito. Padre Santo, si alguna vez alguien ve en nosotros que estamos haciendo algo equivocado, por favor, envíalo para que Él nos muestre esas añadiduras que le estamos colocando a tu palabra, para que sean borradas de nosotros, Padre bendito. Padre Santo, si estamos equivocados, porque a lo mejor no hemos estudiado esa parte que estamos hablando, envíanos a alguien que nos enseñe, Padre bendito. Y Padre Santo, sabemos que a diario vivimos dificultades, vivimos circunstancias que de pronto puede que nos hagan sentir mal, Padre Santo. Permite que nosotros como un solo cuerpo nos consolemos unos a otros y nos levantemos permanentemente, Señor. Y Padre bueno, si llegamos a encontrar en el camino a alguien que haya sido golpeado por otro hermano, danos esa gracia sobrenatural de poderlo abrazar y lleno de tu amor, levantarlo para que continúe el camino. Gracias, Padre Santo, y colocamos en tus manos a el pastor Francisco Telles y su esposa, Señor. Está en Medellín, Padre bendito, llevando la palabra que tú has colocado en sus labios, Señor. Guárdalo en su salud, protégelo, Padre bendito, y permite, Señor, que todas las actividades que ellos van a desarrollar en el día de hoy y en esta semana que viene, sea cumplida, Padre bendito, como tú se lo has mostrado. Llénale su espíritu de gozo, llénalo de salud y tráelo pronto, Padre bendito, para que de los propios labios de Él nos cuente las buenas nuevas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.